Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Me alegra mucho poder disfrutar con ustedes y participar de este seminario, y qué linda temática. En los últimos años de mi vida he querido y Dios me ha llevado a través de su Espíritu Santo a interesarme mucho más en la persona del Espíritu Santo. Y esto es lo que han decidido los pastores hablar en este seminario, y quiero aportar con estas enseñanzas algo más sobre el Espíritu Santo. De hecho, ya lo he dicho muchas veces y te lo vuelvo a decir. Yo en mi lenguaje, yo cambié la palabra Trinidad. Yo ya no digo la Trinidad. Primero, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Y bueno, y no está malo decirla tampoco. Pero tú me dirás, ¿por qué, pastor, cambiaste en tu lenguaje la palabra Trinidad? Yo no digo Dios, Padre, Hijo, las tres personas de la Trinidad. Por una sencilla razón. Porque si uno dice quién es el uno, el dos y el tres, todos los que hablan de la Trinidad siempre dejan al Espíritu Santo de tres. Y en la vida cotidiana el Espíritu Santo es el tercero de la deidad. Y si vamos a ver, yo voy a estar explicando en estos días, el Espíritu Santo es el agente de la deidad. Esa es la palabra que yo utilizo. La persona de la deidad o el agente de la deidad que más está en actividad ahora. En el Antiguo Testamento era el Padre. Cuando vino Jesús, fue Jesús 33 años en la tierra, y ahora es el Espíritu Santo. Las personas de la deidad son Padre, Hijo y Espíritu. ¿Quién es el tres? Ninguno. Todos son iguales. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entonces, qué lindo estudiar de la persona del Espíritu Santo. Quiero dejarte este texto para el día de hoy, y es un texto que muchas veces lo había leído. Pero te voy a decir, puedes ver al Espíritu Santo en este texto. Lo voy a leer, y entonces en la misma medida en que lo vaya leyendo, tú me vas a decir dónde está el Espíritu Santo. ¿Quién sería el Espíritu Santo en esta lectura? Y voy a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 11, versículos 17 en adelante. Quiero ubicarte en el contexto de lo que voy a hablar. Pablo está tomando una figura. Para Pablo, y según la Biblia, solo hay dos pueblos: el pueblo judío y los gentiles. Ahora, de entre los gentiles y el pueblo judío, Dios hizo la iglesia. La iglesia es aquel ente espiritual que está compuesto por judíos y por gentiles. Entonces, si vamos a hablar de instituciones para Dios, está el pueblo judío, está los gentiles y está la iglesia. Pero la iglesia es la combinación de los dos. Entonces, Pablo está hablando de los gentiles y los judíos, y está hablando de la iglesia. Y él toma una figura. La figura es de un olivo. Compara al pueblo de Israel con un olivo. Pero luego dice, pero los gentiles no eran olivo natural. Él compara a los gentiles como unas ramas de olivo silvestre. Pero entonces lo que está diciendo Pablo es, Dios en su misericordia cogió las ramas de olivo silvestre y las injertó en el olivo natural. Esa es la lectura que voy a hacer. Él está haciendo esa comparación. Ahora la pregunta es, ¿dónde ves el Espíritu Santo acá? Lo voy a leer. Dice Romanos capítulo 11 versículos 17 en adelante. En la versión Nueva Traducción Viviente. Pero algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancados, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Atención a esta palabra, injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con la cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. En otra versión dice, son participantes de la rica savia del olivo. Pero no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas arrancadas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podía suceder. Pues si Dios no perdonó las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso.
pero también es severo. Oh, qué gran verdad, bondadoso y severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y dice el texto, y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú por naturaleza eras rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que le pertenece. Muy sencillo lo que Pablo está diciendo. Si Dios tenía un olivo natural, y porque ese olivo natural que era el pueblo de Israel no creyó, y cogió algunas ramas y las quitó, y a los gentiles que por creer los injertó en el olivo natural, y ellos eran el olivo silvestre, entonces las ramas que son los gentiles injertados, la iglesia, no pueden jactarse en decir, no, es que Dios de aquí no me va a mover. No, Dios dice, si yo no perdoné las ramas naturales, ¿tú crees que las injertadas lo voy a hacer? Dios tiene el mismo poder para volver a quitar las ramas injertadas y ponerlas naturales. Eso es lo que dice la cuestión. Está hablando de la iglesia. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde ves el Espíritu Santo aquí? ¿Estará hablando aquí del Espíritu Santo? Mira, mi hermano, y a los jóvenes, quiero decirles esto. Esto que el Señor me mostró, al menos yo no lo vi en un libro, se lo escuché a alguien. Puede que sí lo esté, porque así obra el Espíritu Santo. Yo me he dado cuenta cosas que para mí eran un descubrimiento y yo decía, wow, no lo había visto, pero después a los años o a los meses otra persona está diciendo lo mismo, entonces entendí que yo no puedo decir esto es mío, no. Yo solo soy un instrumento del Espíritu Santo para Él revelar a su pueblo las cosas. Puede que lo haga con otros, pero lo que te voy a decir, yo no lo había escuchado en otra parte, pero te lo quiero mostrar. ¿Dónde está el Espíritu Santo acá? La figura es un árbol, un olivo, ramas, y allí hay una raíz. Hay raíz, hay tronco, hay ramas, hay un injerto, es Dios obrando. Esa figura agrícola que se estaba mencionando en Romanos 11, 17 en adelante, es una figura agrícola muy parecida a Juan capítulo 15 versículos 1 al 15. No vamos a entrar en muchos detalles en Juan porque es más conocido el pasaje de Juan que el pasaje que leímos de Romanos. Pero mira, para los que de pronto no habían leído el pasaje de Juan, en Juan ya no se habla de un olivo, sino de una vid. ¿Y por qué quiero utilizar la misma figura agrícola? Porque aunque son dos plantas diferentes, olivo y vid, las dos representan lo mismo. Las dos representan lo mismo. Y tienen la misma idea. Lo que pasa es que la de la vid en Juan 15 me amplía cosas que de pronto no me ampliaría Romanos 11, 17 al 24. Pero recuerda que te hice una pregunta. Si hay una raíz, si hay un tronco, si hay unas ramas, ¿dónde está el Espíritu Santo en Romanos? Vamos a mirar el pasaje de Juan y entonces allí vamos a mirar algunas cositas con respecto a esto. Y yo no voy a leerte todo el capítulo 15 de Juan, sería muy bueno, pero por causa del tiempo solo voy a leerte una parte. Mira, el ambiente es este. Jesús está hablando con sus discípulos y Él fue muy visual. Todo buen maestro trata de decir las verdades de la forma más pedagógica posible, de que sea entendido y sobre todo si son verdades profundas. Pablo, cuando está hablando en Romanos, él utilizó la pedagogía del olivo silvestre para decir quién era la iglesia, quién eran los judíos, qué pasó con los gentiles, y fue muy bonita la figura del olivo silvestre y la del olivo natural y cómo fueron injertadas las ramas. Ahora Jesús está hablando con sus apóstoles, sus discípulos, y les va a decir una verdad muy similar, como te dije, a la de Romanos. Porque Él les está diciendo, ustedes tienen que estar unidos a mí, tienen que estar pegados a mí. Y entonces, mira lo que dice en Juan capítulo 15, versículos 1 en adelante. No lo voy a leer todo,
pero voy a leer una parte. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que yo les di. En otra versión dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les di. Les invito a que vayan a mi canal y vean una serie de enseñanzas que di sobre la importancia de la palabra. En mi vida ministerial, uno de los mensajes que para mí, digo, son más vitales para la iglesia en esos tiempos, es esa serie de enseñanzas sobre el no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está y escrito está también. Puedes ir a mi canal en YouTube, El Pregonero, y allí vas a darte cuenta de la importancia de la palabra. Aquí no estamos hablando de la palabra, sino del Espíritu, pero los dos son similares y te vas a dar cuenta por qué. Y ahí explico ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces sigue diciendo Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Mira esto. Te hice una pregunta. ¿Dónde está el Espíritu Santo en Romanos 11? Pero voy y te hago otra pregunta. ¿Dónde está el Espíritu Santo en Juan 15? Ya te dije que las dos son figuras agrícolas. En las dos hay un árbol. Y bueno, la vid también es un árbol. En las dos hay ramas. En las dos hay raíces. Pero ya en Juan estamos viendo que hay algunos otros elementos que no se mencionan en Romanos. Hay un Padre que es el labrador. Hay un Cristo que es la vid. Tú y yo somos los pámpanos. Tú me dirás, bueno, ¿y qué son los pámpanos? Tú vas a ver ahí en el gráfico las partes de la vid. El tronco es la parte gruesa, los pámpanos es la punta de la rama, donde ya de ahí se desprenden las uvas. Ahí estás viendo en el gráfico las descripciones de qué es la vid. Entonces, hay algunos elementos que uno claramente puede identificar en la figura de la vid, y eso nos va a ayudar a entender lo del olivo. ¿Qué es lo que podemos ver? Hay un labrador que cuida la vid y que cuida el olivo. Que quita las ramas y pone las ramas. Ese labrador es el Padre. Hay un tronco. En Romanos no se nos habla, pero en Juan sí se nos dice quién es el tronco, quién es la vid. Cristo es la vid, el Padre y el Hijo. Y se habla de quiénes son las ramas. En Romanos se nos dice los gentiles fueron, o los judíos son las ramas. Aquí se nos llama pámpanos en la parábola de la vid. Entonces la vid y los pámpanos es la raza humana. De hecho, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y nos tenemos a nosotros. En la figura de Juan, podemos utilizar algunos otros elementos. Si vamos a utilizar la analogía, podríamos decir, el Padre utiliza para podar. ¿Con qué poda el Padre? ¿Con qué herramienta podrá utilizar el Padre para podar esas ramas que necesitan ser podadas? No voy a entrar en muchos detalles, pero quiero solo decirte esto. Ya después tú lo vas a ver. ¿Qué es podar? Mira, imagínate esto, yo soy el tronco, y entonces hay en la vid. La vid tiene una característica que la rama se extiende mucho. Es una rama que puede extenderse hasta 30 metros alejada del tronco. ¿Qué pasa cuando esa rama que está lejos del tronco
produce uvas. Esas uvas ya no son tan dulces porque están tan alejadas del tronco que las alimenta que ya no les llegan los mismos nutrientes, entonces las uvas se vuelven agrias. ¿Qué hace un viñador para que las uvas puedan volver a ser buenas? Le poda a la rama. ¿Qué es? Le quita a la rama para que la rama quede pegada al tronco. Para que quede pegada al tronco. ¿Sabes que a veces eso es lo que hace Cristo con nosotros? Muchas veces nosotros nos vamos alejando de Cristo por las ocupaciones, el trabajo, los amigos, las cosas de la vida, y nos vamos distanciando. Y llega un momento donde el Señor empieza a podar. Me quita el trabajo, me quita la novia, se me daña el celular, Y uno dice, ¿qué está pasando? Y muchas veces es para Él volvernos a acercar. Y te voy a decir cuál es uno de los instrumentos, no es el único, que Dios utiliza para podar. El diablo, Satanás. Satanás no es un rival de Dios. Satanás no es un opositor de Dios. Para ser rival u opositor, tendría que ser que puede en algún momento considerar la opción de vencerlo. Pero jamás el diablo va a vencer a Jesucristo. El diablo es simplemente un instrumento, una herramienta en las manos de Dios. Lo vemos en Job, lo vemos en Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos. Y en la figura de la vid, lo que poda muchas veces es el diablo. Entonces mira esto. En la figura agrícola tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos la raza humana. Tenemos aún al mismo Satán, que es uno de los instrumentos que Dios utiliza para podar. Sabemos cuál es el fruto. El fruto son los resultados que nosotros tenemos. Recuerda que nosotros no somos las uvas. Nosotros solo somos los pámpanos que producen las uvas. Las uvas ya son los resultados, como habla la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, 22, 25, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hay muchas citas, ahí te dejo Filipenses 1, 10 y 11, o 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20, donde se nos habla de los frutos que damos. Entonces es bien interesante porque ahí está el fruto. Pero entonces volvemos a la pregunta que hice desde el inicio. ¿Dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu, ya hablamos de dónde está el Padre, dónde está el Hijo, dónde estamos nosotros, dónde está hasta el mismo Satán. Y ya vimos dónde están los resultados y las acciones de nuestra vida. ¿Dónde está el Espíritu? En la figura del olivo y en la figura de la vid. Esto que te voy a decir fue una bendición para mi vida entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí que, al menos en el caso tuyo y mío, si no somos judíos, somos ramas injertadas en la vid, en el olivo natural, y estamos nutridos y pegados de Cristo. Pero ojo a lo que te voy a decir. ¿Dónde entra el Espíritu Santo? En estas dos figuras. Si yo no lo veo en ninguna parte, por aquí no se menciona Espíritu Santo. ¿Sabes? Si yo estoy pegado al tronco, lo que me da vida no es el estar pegado al tronco. Es en la parte visible, lo que la gente ve. Pero la vida que da el tronco a la rama, a los pámpanos, o en el caso del olivo, es algo que no se ve. Es algo que está interno. Y ahí es donde yo te muestro en imagen, y es lo que se llama la savia. ¿Qué es la savia? Tú mirarás cómo lo puedes definir. Yo lo llamo, es el líquido, la sustancia que corre por dentro de los árboles, de las plantas, y esa savia es la que alimenta ramas, frutas. Sin esa savia no hay vida. Es decir, el árbol no tiene vida por sí. La vida del árbol está por la savia que corre. Tomando la figura del ser humano, el cuerpo, tú puedes ver un cuerpo, pero ¿dónde está físicamente hablando la vida? La sangre que está corriendo. Sin esa sangre, por mejores huesos que haya, por mejores músculos que haya, por muy bonito rostro que haya, si esa sangre no está corriendo, no hay nada. El cuerpo podría utilizarse también en esta figura. En el caso de la figura agrícola, la vid o el olivo, es la savia que está corriendo. Y por eso, si tú vas al texto de Romanos,
Yo te lo leí, pero te lo vuelvo a leer, sobre todo el versículo 17. Dice que nosotros fuimos injertados al olivo silvestre, y te lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Yo lo leí en la Nueva Traducción Viviente, pero me gusta mucho como lo dice en la Reina Valera de 1960. Mira lo que dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho, ojo, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, de eso interno que da vida. ¿Sabes qué es la savia? ¿Qué simboliza esto? Si está el Padre, el labrador; si está el Hijo, el tronco; si estamos nosotros, las ramas o los pámpanos; si está el fruto, nuestras acciones; si está el diablo a veces como un podador, ¿dónde está el Espíritu Santo? Él es la rica savia del olivo. Él es esa fuerza interna, esa persona interna, esa vida interna, ese aliento de Dios, ese ruaj de Dios que mantiene vivo todo nuestro ser, toda nuestra estructura, la estructura de la iglesia. Cualquier programa, cualquier cosa es alimentado por la rica savia del olivo. No, y aquí quiero ir a dos eventos bien interesantes. Uno está en Juan capítulo 4, con la mujer samaritana, una mujer que iba a buscar agua, y una mujer que en su vida estaba vacía. Había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era un marido, no era una sinvergüenza. Era una mujer buscando amor, vacía de vida. Pero sabes, algo le faltaba a ella. Y Jesús dice: tienes una sed que no saciarás con el agua que estás tomando, porque el agua que tomas es agua que tomas y se vuelve a acabar. Jesús dice: yo tengo un agua que si tú la pides, yo te la daré, y correrá dentro de ti. Atención a eso, correrá dentro de ti. Saltará como una fuente de agua viva, relacionado con la savia. Y entonces ella dice: yo quiero tener eso. Y bueno, eso sería toda una predicación diferente. En algún momento podré compartírtela. Yo la llamé el 7º enamorado de la samaritana, porque había tenido 5 maridos, el que estaba no era su marido, pero encontró a Jesús, el amado de su vida. Y entonces Jesús dice: si tú te acercas a mí, te daré un agua, será una fuente en ti que salte para vida eterna. ¿Sabes a qué se refería Jesús? Al Espíritu Santo. Pero luego en Juan capítulo 7, que a propósito, la ilustración de la vid está en el Evangelio de Juan. El Evangelio que más, no es el Evangelio de Juan, es el Evangelio según San Juan. Estoy corrigiendo, porque todos decimos el Evangelio de Juan. No hay un Evangelio de Juan, no hay un Evangelio de Mateo, no hay un Evangelio de Lucas. Solo hay un Evangelio. Es el Evangelio de Jesús según San Juan, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Lucas. Solo hay un Evangelio. Entonces, Juan, el Evangelio según San Juan, es el que más habla del Espíritu Santo. De los 4 testigos del Evangelio, Mateo, Marco, Lucas y Juan, Juan es el que más habla del Espíritu Santo. ¿Quieres estudiar la persona del Espíritu Santo? Estudia el Evangelio según San Juan. Y Juan, en el mismo capítulo 7, hay otro incidente. Es al final de la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos celebraban el agua que Dios proveyó en el desierto. Y eso es todo un protocolo que se hacía. Y el último y gran día de la fiesta era donde más bulla hacían. La gente iba allá para sentir euforia y alegría. Y en ese último y gran día de la fiesta, dice Juan 7, versículos 36 al 39, Jesús alzó la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Era sed de qué? Sed de vida, sed de alegría. La gente dice que la fiesta de los tabernáculos en ese entonces podían ser más de 4 millones de judíos que iban a Jerusalén, y en ese momento culme, todos estos millones de judíos empezaron a sonar trompetas, gritaban. Era un momento de mucha alegría. Pero terminaba la fiesta y se les iba la alegría. Antes de que empezara esa bulla, Jesús dice: ustedes vienen por una alegría que se les va. Pero Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí. Y como dice la Escritura, de su interior, atención a eso, interior, ríos de agua viva, como hablaba con la samaritana, savia, como la que se habla en Romanos, o la de la vid,
¿A qué se refería? Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto se decía del Espíritu Santo que habían de recibir lo que creyesen en Él. ¿Sabes quién es el Espíritu Santo en ti y en mí? La savia, la rica savia del olivo que nos alimenta. Es la vida interna que corre en nosotros. Es la vida que nos da palabras cuando se nos olvidan. Y si vuelvo y digo, te invito a que veas la serie de la palabra de Dios, porque te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo va a recordarte lo que se te olvide. Atención, recordarte, no inyectarte. Muchos quieren que el Espíritu Santo ¿por qué el Espíritu Santo no me habla? Él va a hablar en la misma medida en que tengas palabra de Dios en ti. Si no tienes palabra de Dios en ti, Él no va a poder recordarte lo que no tengas. Léelo, memorízalo, estúdialo. Si se te olvida, no te preocupes, Él se encargará de recordarlo. Pero si ni siquiera lees la palabra de Dios, ¿qué te va a recordar Él? Él no inyecta, recuerda. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona de la deidad. Recuerda, no de la Trinidad, sino de la deidad, que opera dentro de mí. La rica savia. Yo solo soy un pámpano de la vid. Cristo es el tronco, el Padre es el labrador, y el Padre con el Hijo y a través del Espíritu Santo opera en mí. Eso es una de las enseñanzas en vivo que en este seminario voy a compartir sobre Romanos 8, andar en el Espíritu. Y bueno, creo que eso que ha grabado la puedes oír. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Pero es el Espíritu Santo en mí, rica savia del olivo. O sea, Él es el que me habilita. Jesús dijo en alguna ocasión, si los persigue, no se preocupen por qué deben responder. Porque el Espíritu Santo mismo les recordará en ese momento, les pondrá palabras en su boca. El Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y pecado, dice Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. El Espíritu Santo es el que nos consuela, el Espíritu Santo es el que nos fortalece, el Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos da autoridad. Es la rica savia del olivo corriendo en mí. ¿Qué somos tú y yo sin la savia? Olivos secos, pámpanos secos. ¿Qué somos tú y yo sin el aliento de Dios? Solo muñecos de barro, digo yo, porque si vamos a la creación del hombre, Dios del barro forma un hombre, pero era solo barro hasta que Él sopló su ruaj, su aliento de vida, y entonces el barro empieza a ser vida. Antes no, sería solo barro. ¿Qué es la iglesia sin el Espíritu Santo? ¿Qué es un creyente sin el Espíritu Santo? Nada. Puede tener la estructura más linda, puede tener el programa más lindo, puede tener la capacitación más hermosa, puede tener el carisma y todo, pero sin el Espíritu Santo no hay nada. Él es la rica savia del olivo. Él es esos ríos de agua viva que corren por dentro. Ahora, si tú quieres saber cómo andar en el Espíritu, cómo estar avivado en el Espíritu, te invito a que oiga las otras charlas que en este seminario, no solo de mi parte, sino los otros pastores también van a estar enseñando. Porque esto no es simplemente como, ay sí, pastor, qué rico, Él es la savia del olivo y yo quiero que Él corra en mí. Pero se necesitan cosas para que ese Espíritu Santo pueda alimentar tu vida como esa rica savia del olivo. Pero eso es lo que yo hoy te quería mostrar. El tronco que es Cristo ya murió y pagó su precio por nosotros. El Padre que es el labrador ya envió a su Hijo y ya envió al Espíritu Santo. Ahora es el Espíritu Santo el encargado de vivificar tu vida y vivificar mi vida. Tú y yo tenemos que depender de Él cada instante, cada momento. No, aquí no vale la experiencia, aquí no valen los años, aquí no vale personas que estén sobraditas diciendo, ay sí, yo lo puedo hacer. No eres tú, es Él en ti, Él es Él en mí. El Espíritu Santo es la rica savia del olivo que alimenta el olivo injertado. El Espíritu Santo es la rica savia de la vid que da vida a esos pámpanos para que den fruto. El Espíritu Santo son esos ríos de agua viva que corren por dentro para saciar nuestra eterna sed de identidad, propósito y amor. Hay que tener una relación con el Espíritu Santo, una dependencia del Espíritu Santo, porque el Padre y el Hijo nos dan vida a través del Espíritu Santo.
déjame yo hago una oración por ti y que Dios tome esta palabra. Te lo dije así brevemente, pero tú puedes profundizar en estas cosas. Ahí está la imagen, puedes leer las citas, puedes entender muchas otras cosas más. Y yo solo quiero decirte que puedas reflexionar sobre estas verdades. Padre, yo pido que en estos tiempos se levante una iglesia dependiente de la rica savia del olivo que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Que lo que estamos viendo en este seminario pueda ser, Señor, oh Dios, no solo una teoría más, sino la vivencia para tener una relación con tu Espíritu. Padre, gracias por habernos dado a tu Hijo para redención de nuestros pecados. Pero gracias, Padre, y gracias, Hijo, por habernos dejado al Espíritu Santo, ya no solo para redención de pecados, sino para mantenernos en una vida de victoria, de bendición, de testimonio, en un mundo que necesita una iglesia que brille y resplandezca. Gracias por habernos sellado con el Espíritu Santo. Un anticipo del cielo, como enseñé en estos días. Señor, yo te pido que cada creyente entienda, separado de ti, nada puede hacer, porque si está separado de ti, la savia, que es la rica savia del olivo, que es el Espíritu Santo, no va a poder llegar a la cotidianidad de nuestras vidas. Pero cuando uno se levanta pensando en lo que el Espíritu Santo va a hacer en uno, cuando habla pensando en lo que el Espíritu Santo hará, cuando aconseja, cuando ministra, cuando todo lo que uno hace, dependiendo del Espíritu Santo, las cosas son diferentes. Tu palabra dice que las palabras que tú has hablado son espíritu y son vida. Cuando hay esta vida, el Espíritu Santo la produce a través de la palabra. Yo te ruego que así lo hagas y que tú te glorifiques en Cristo Jesús. Amén.